Hay un error que comete la gente con más frecuencia de lo que imagina. No es trabajar poco, no es elegir mal sus metas, no es falta de disciplina ni de talento, es hablar demasiado. Específicamente hablar de las cosas equivocadas con las personas equivocadas en el momento equivocado. Y ese error, tan silencioso, tan común, tan difícil de ver desde adentro, le ha costado a más personas más sueños de lo que cualquier obstáculo externo podría haberles costado. Hoy vamos a hablar de 4 cosas que nunca debes contar si quieres construir algo real. No porque el secreto sea una virtud en sí mismo, no porque la discreción sea superioridad moral, sino porque hay una razón concreta, psicológica, estratégica y profundamente práctica por la que ciertas cosas, cuando se dicen demasiado pronto o a las personas equivocadas, se destruyen a sí mismas. Y cuando termines de escuchar esto, vas a recordar conversaciones que tuviste donde cometiste exactamente estos errores. Y vas a entender por qué ciertas cosas que planeaste con tanta ilusión nunca llegaron a ningún lado. Quédate hasta el final. Antes de entrar en las 4 cosas, necesito que entiendas el mecanismo que está detrás de todo esto. Porque si solo memorizas las reglas sin entender por qué existen, las vas a aplicar mal o las vas a abandonar en cuanto alguien te pregunte. El cerebro humano tiene un sistema de recompensa que es brillante y al mismo tiempo profundamente traicionero cuando se trata de metas y sueños. Cuando logras algo, cuando completas una tarea, cuando alcanzas una meta, tu cerebro libera dopamina. Esa sensación de satisfacción, de lo hice, es la recompensa que el sistema nervioso usa para reforzar comportamientos productivos. Es el combustible que te impulsa a seguir. Ahora viene la parte que cambia todo. Los estudios muestran que el cerebro libera una cantidad significativa de esa misma dopamina cuando hablas de tus metas como si ya las hubieras logrado. Cuando las anuncias. Cuando recibes reconocimiento social por algo que todavía no has hecho, pero que declaraste que harás. Tu cerebro, en ese momento, experimenta una versión de la recompensa del logro antes de que el logro haya ocurrido. ¿Y cuál es el problema? Que una vez que recibiste esa recompensa, la urgencia de ir por el logro real disminuye. La motivación baja, el fuego se enfría. Porque tu cerebro, en cierta medida, ya cobró. No lo decides conscientemente. Ocurre en los circuitos más profundos del sistema nervioso. Pero sus efectos son absolutamente reales y medibles. Esto tiene un nombre en la psicología: sustitución de identidad simbólica. Y es uno de los mecanismos más silenciosos que sabotean el éxito de personas que, si te los describieras antes de conocerlos, parecerían tener todo lo necesario para triunfar. Con ese entendimiento entremos en las 4 cosas. Aquí es donde la mayoría falla. La primera cosa que nunca debes contar son tus metas antes de haberlas alcanzado. No todas tus metas, no en cualquier circunstancia. Pero hay un tipo específico de anuncio que destruye sistemáticamente las metas de la gente y que se ha vuelto especialmente peligroso en la era de las redes sociales, donde anunciar lo que vas a hacer tiene audiencia instantánea y retroalimentación inmediata. Es el anuncio público de la meta antes de que el trabajo haya empezado en serio. Voy a correr un maratón. Este año lanzo mi negocio. Empiezo a estudiar inglés el lunes. Voy a bajar 20 kilos. Las personas que escuchan esos anuncios responden con apoyo, con ánimo, con «¡Qué bien! ¡Te admiro! ¡Lo vas a lograr!». Y esa respuesta se siente increíblemente bien. También que el cerebro registra: «Ya obtuve algo valioso de esta meta. Ya soy alguien que corre maratones, que tiene un negocio, que estudia inglés». La identidad cambió antes de que la realidad cambiara. Y cuando llega el lunes y hay que hacer el trabajo real, que no tiene audiencia, que no genera aplausos, que es difícil y aburrido y lento, la motivación para hacerlo es significativamente menor de lo que habría sido si nunca hubieras hecho el anuncio. Un investigador llamado Peter Goldwitzer
Llevó décadas estudiando este fenómeno. En múltiples experimentos demostró que las personas que compartían sus intenciones antes de actuar consistentemente completaban menos de sus metas que las guardaban para sí mismas y simplemente actuaban. No porque los que callaban fueran más disciplinados por naturaleza, sino porque no habían cobrado la recompensa anticipada que drena la motivación. Hay excepciones. La accountability con una persona específica que va a hacer seguimiento real puede ser útil. Un entrenador, un socio de metas, alguien que no solo aplaudirá el anuncio, sino que te preguntará en concreto cómo vas. Eso es diferente. Eso es estructura de responsabilidad, no consumo de recompensa anticipada. La regla simple es esta: deja que tus resultados anuncien tus metas, no al revés. Cuando hayas corrido el maratón, cuéntalo. Cuando el negocio esté funcionando, cuéntalo. Cuando hayas bajado los 20 kilos, cuéntalo. En ese momento la conversación no drena la motivación, la celebra y la refuerza. Porque ya ocurrió. Mientras tanto, trabaja en silencio. Piénsalo bien. Quiero contarte algo que ilustra esto de una manera que nunca olvidarás. Hay un patrón que se repite con llamativa consistencia en la historia de personas que construyeron algo extraordinario. Cuando les preguntas cuándo supieron que estaban trabajando en algo que iba a cambiar su vida, la respuesta casi siempre tiene la misma textura. No lo anunciaron, no publicaron sobre ello, no buscaron validación externa mientras lo construían. Simplemente trabajaron. Durante meses, a veces años, en silencio relativo. Construyendo, ajustando, fallando, aprendiendo, volviendo a intentar. Y cuando el resultado finalmente existió, cuando ya era real e innegable, entonces el mundo lo supo, no antes. Howard Schultz no anunció que iba a transformar la industria del café cuando compró una pequeña cadena llamada Starbucks y empezó a reimaginarla. J.K. Rowling no publicó actualizaciones sobre el progreso de su manuscrito mientras escribía Harry Potter en cafeterías de Edimburgo, siendo madre soltera con dificultades económicas. Elon Musk no hizo conferencias de prensa sobre SpaceX cuando los primeros 3 cohetes explotaron y la empresa estaba a semanas de la quiebra. Trabajaron, callaron, produjeron. El mundo supo cuando había algo real que mostrar. Ese patrón no es coincidencia, es estrategia. Consciente o intuitiva, es la estrategia correcta. Aquí es donde la mayoría falla. La segunda cosa que nunca debes contar es tu progreso a personas que no tienen el contexto para valorarlo. Este es más sutil que el primero, y por eso es más peligroso. Cuando estás construyendo algo, cuando estás en medio de un proceso de crecimiento, hay momentos donde necesitas hablar de cómo va. Es natural, es humano. El problema no es hablar de tu progreso, es hablar de tu progreso con personas que no pueden entender lo que significa. Piensa en esto. Llevas 3 meses construyendo un negocio. Trabajas más que nunca. Aprendes más que nunca. Tienes claridad sobre algo que antes no tenías. Ves cosas que antes no veías. Para alguien que entiende cómo funciona el proceso de construir algo, ese progreso es enorme y significativo, aunque los números todavía no lo reflejen. Pero cuando se lo cuentas a alguien que no tiene ese contexto, que solo entiende el progreso en términos de resultados tangibles e inmediatos, la conversación va exactamente en una dirección. ¿Y ya ganaste dinero? ¿Cuántos clientes tienes? ¿Y para cuándo empieza a funcionar de verdad? Preguntas razonables desde afuera, devastadoras desde adentro cuando estás en una fase donde los resultados todavía no son el indicador correcto del progreso real. Porque esas preguntas, con las mejores intenciones, plantan una semilla de duda sobre un proceso que estaba funcionando bien. Te hacen ver tu avance con los ojos de alguien que no entiende el proceso. Y a veces, eso es suficiente para desviar la energía del trabajo hacia la justificación, la defensa, la explicación. Energía que debería estar en la construcción. El progreso que importa, compártelo con personas que entienden el proceso. Con mentores, con personas que han construido lo mismo o algo similar. Con tu equipo, si tienes uno. Con socios que viven el mismo proceso contigo. Con el resto, deja que el resultado hable cuando llegue. Escucha esto. Déjame contarte sobre alguien que aprendió esta lección de la manera más cara posible.
Sebastián tenía 28 años y había desarrollado una idea de negocio que genuinamente era buena. Había investigado el mercado, había identificado un problema real, había diseñado una solución que tenía sentido, tenía lo necesario para empezar. Y entonces cometió el error que comete la mayoría. Lo contó todo, a sus amigos, a su familia, a sus conocidos. En reuniones de domingo, en conversaciones de WhatsApp, en almuerzos y cenas donde la pregunta ¿y tú qué estás haciendo?, se convirtió en la oportunidad de hablar extensamente del negocio que iba a lanzar. Las respuestas iniciales fueron lo que esperaba. Ánimo, entusiasmo, qué buena idea, te va a ir increíble. Sebastián se sentía bien, se sentía visto, se sentía exitoso, de una manera que todavía no correspondía a ninguna realidad tangible. Luego empezaron las otras conversaciones. ¿Y eso es viable en este mercado? Mi cuñado intentó algo similar y le fue mal. ¿No es muy arriesgado con la situación económica que hay? ¿Y si mejor buscas algo más estable mientras tanto? Cada una de esas conversaciones, con personas que querían lo mejor para él, pero que no tenían el contexto para evaluar lo que estaba construyendo, fue depositando una gota de duda, una tras otra, hasta que el proyecto que empezó con fuego terminó archivado en algún lugar de su mente bajo la categoría de algún día, cuando las condiciones sean mejores. Las condiciones nunca fueron mejores. Sebastián siguió en el trabajo que no le gustaba. Y la idea que tenía, buena y viable, fue lanzada 2 años después por alguien más que no se la contó a nadie hasta que ya existía. Piénsalo bien. La tercera cosa que nunca debes contar son tus heridas. Y esto es el que más gente malentiende, así que escúchalo con atención. No te estoy diciendo que reprimas tus emociones. No te estoy diciendo que niegues el dolor o que finjas que las cosas difíciles no te afectan. No te estoy diciendo que seas de piedra o que nunca busques apoyo cuando lo necesitas genuinamente. Te estoy diciendo algo específico. Hay una diferencia entre procesar una experiencia dolorosa con las personas adecuadas en el contexto adecuado y convertir tus heridas en tu identidad pública. Cuando conviertes tus heridas en tu historia principal, cuando el relato de lo que te pasó, de lo que te hicieron, de lo que perdiste o de lo que no tuviste, se convierte en la manera principal en que te presentas al mundo y en que te entiendes a ti mismo, ocurren 2 cosas simultáneamente. La primera es que te anclas al pasado de una manera que hace muy difícil construir el futuro. Porque el relato de víctima, aunque tenga toda la legitimidad del mundo, te sitúa en una posición de impotencia. El protagonista de ese relato es alguien a quien las cosas le ocurren, no alguien que ocurre en el mundo. Y ese posicionamiento, repetido suficientes veces, se convierte en identidad. La segunda es que las personas que más podrían ayudarte a avanzar tienden a alejarse de los que viven atrapados en sus heridas. No por falta de compasión, sino porque la energía que se invierte en construir algo hacia adelante y la energía que se gasta en revisar el dolor del pasado son fundamentalmente incompatibles, y la gente que construye lo siente. Procesa tus heridas, necesitas hacerlo. Con un profesional si son profundas, con personas de confianza real si son situacionales, pero procésalas con el objetivo de superarlas, de integrarlas, de aprender lo que tienen para enseñarte y de seguir adelante. No para instalarlas como el centro permanente de tu narrativa. Las heridas que más fortalecen a una persona son las que se procesan privadamente y se superan públicamente. Las que más la debilitan son las que se exponen constantemente sin procesar. Escucha esto. Hay algo que las personas más resilientes del mundo hacen con sus experiencias dolorosas que las personas menos resilientes no hacen. Las integran sin ser definidas por ellas. Conozco a alguien que perdió su negocio de manera devastadora. No un fracaso normal. Una quiebra que lo dejó sin ahorros, con deudas, con la sensación de haber perdido años de trabajo en semanas. El tipo de situación que a muchas personas las define para siempre. Lo que este hombre hizo fue diferente. Tomó tiempo para procesar lo que había pasado. Lo analizó con honestidad.
Entendió que había fallado y que había estado fuera de su control. Y luego tomó una decisión que pocos toman. Decidió que esa experiencia iba a ser parte de su historia, pero no el centro de su identidad. Cuando habla de ese período, lo hace con una serenidad que solo tiene quien ya no está atrapado en él. No lo niega, no lo minimiza, pero tampoco lo convierte en el primer párrafo de su presentación, ni en la lente a través de la cual interpreta cada nuevo reto. Esa experiencia lo hizo más sabio, más precavido en ciertos aspectos, más valiente en otros. Lo usó como información, no como identidad. Hoy tiene un negocio más sólido que el que perdió, no a pesar de lo que vivió, en parte gracias a cómo eligió relacionarse con ello. Las heridas son parte de la historia, no tienen que ser la historia. Aquí es donde la mayoría falla. La cuarta cosa que nunca debes contar son tus ingresos, tu patrimonio o tu situación financiera. Y quiero ser muy específico sobre esto porque es el que más confusión genera. No te estoy diciendo que te avergüences de lo que tienes o de lo que ganas. No te estoy diciendo que el dinero sea un tabú o algo de lo que no se puede hablar nunca. Te estoy diciendo algo estratégico y basado en observación concreta de cómo cambian las dinámicas cuando esta información se hace pública. Cuando la gente sabe cuánto ganas o cuánto tienes, ocurren simultáneamente varias cosas, ninguna de ellas particularmente útil para ti. La primera es que cambia la manera en que te perciben, no necesariamente para bien. La percepción de que tienes más que otros activa en algunas personas envidia, resentimiento o una reconfiguración de la relación donde ahora eres visto principalmente como un recurso. La percepción de que tienes menos activa en otros condescendencia o lástima. En ninguno de los dos casos la relación es la misma de antes, y en ninguno de los dos casos el cambio te beneficia. La segunda es que genera expectativas sobre ti que no elegiste. Si la gente sabe que ganas bien, hay expectativas tácitas sobre lo que debes pagar, lo que debes dar, cómo debes vivir y qué debes hacer cuando alguien cercano tiene una necesidad. Expectativas que nunca se declararon explícitamente, pero que están ahí y que generan presión social, que consume energía y recursos que necesitas para seguir construyendo. La tercera, y esta es la más costosa, es que la información financiera pública cambia las conversaciones de una manera que raramente funciona a tu favor. El que tiene menos puede sentirse avergonzado o resentido. El que tiene más puede sentirse incómodo o vigilado. Y en ambos casos, el resultado es una distancia que no existía antes. El dinero es una herramienta. Las herramientas se usan, no se exhiben. Las personas que más tienen tienden a ser las más discretas respecto a lo que tienen. No por falsa modestia, por comprensión práctica de que la visibilidad financiera crea problemas que la discreción evita. Hay contextos donde hablar de dinero es necesario y apropiado. Con tu pareja en una relación seria, con tu contador o asesor financiero, con socios en una negociación donde la transparencia es necesaria para el acuerdo. Esos son contextos funcionales, donde la información financiera tiene un propósito claro. El resto del tiempo, lo que tienes y lo que ganas, es información que protege más de lo que comparte. Piénsalo bien. Quiero hablarte de algo que conecta estas cuatro cosas en un principio más profundo que vale la pena entender. Hay un tipo de poder que se construye en el silencio y que se destruye en el ruido. No el poder sobre otros, no el poder de dominar o de controlar. El poder de construir con consistencia, de mantener la energía enfocada en lo que importa, de proteger los procesos frágiles de la interferencia externa antes de que sean lo suficientemente sólidos para resistirla. Los grandes proyectos, en sus etapas iniciales, son frágiles. Las metas recién formadas son frágiles. Las heridas en proceso de sanación son frágiles. La claridad financiera que estás construyendo es frágil. Exponerlos prematuramente, antes de que tengan la solidez necesaria para sobrevivir el contacto con el escepticismo, la envidia
El consejo no solicitado y la duda ajena puede ser suficiente para descarrilarlos. No porque esas fuerzas externas sean maliciosas necesariamente. La mayoría de las personas que dicen algo que destruye tu sueño no lo hacen con intención de destruirlo. Lo hacen desde su propio sistema de creencias sobre lo que es posible y para quién. Pero el efecto es el mismo, independientemente de la intención. Proteger lo que construyes no es arrogancia, no es secretismo patológico, es comprensión de que los procesos que importan necesitan el ambiente correcto para desarrollarse. Y ese ambiente incluye una cantidad saludable de silencio. Escucha esto. Hay algo que los mejores estrategas, los mejores deportistas, los mejores artistas y los mejores constructores de negocios tienen en común en la manera en que manejan la información sobre sí mismos. Son deliberados sobre qué muestran, cuándo lo muestran y a quién. No porque tengan algo que ocultar, sino porque entienden que la narrativa que otros construyen sobre ti, basada en la información que tú les das, tiene efectos reales sobre cómo te perciben, cómo te tratan y qué expectativas ponen sobre ti. Y quieren tener influencia sobre esa narrativa, no ceder ese control a la interpretación libre de cualquiera que reciba información sin contexto suficiente. Esto se aplica a nivel personal de la misma manera que se aplica a nivel empresarial. Las empresas que saben exactamente qué información liberar, cuándo y a quién, tienen ventaja estratégica sobre las que comparten todo con todos en todo momento. Las personas que saben lo mismo tienen exactamente la misma ventaja en sus vidas personales y profesionales. Información no es lo mismo que transparencia. Transparencia real es ser honesto sobre lo que eres, sobre lo que crees, sobre cómo actúas. Eso nunca te perjudica. Exponer prematuramente tus metas, tu progreso, tus heridas y tus finanzas no es transparencia. Es descuido estratégico disfrazado de apertura. Aquí es donde la mayoría falla. Quiero cerrar la parte de contenido con algo que necesitas escuchar directamente. La discreción que te estoy describiendo no viene del miedo, no viene de la vergüenza, no viene de la desconfianza en todos. Viene de la claridad sobre dónde está tu energía y cómo protegerla. Cada conversación que tienes consume energía. La energía que gastar justificando tus metas no avanza tus metas. La energía que gastas explicando tu progreso a personas que no lo entienden no acelera tu progreso. La energía que gastas reviviendo tus heridas en conversaciones repetitivas no las sana más rápido. La energía que gastas manejando las consecuencias de haber compartido tu situación financiera con quien no debías no te hace más rico. Esa energía podría estar construyendo, podría estar aprendiendo, podría estar ejecutando, podría estar creando el valor que eventualmente produce los resultados que sí vas a contar. Cuando ya existan, cuando sean reales, cuando nadie pueda quitártelos porque ya están ahí. El silencio estratégico no es pasividad, es concentración. Es el equivalente mental y emocional de cerrar las ventanas cuando hace frío para que el calor que generas se quede adentro en lugar de perderse. Quiero darte algo concreto antes de terminar. Esta semana revisa estas 4 áreas con honestidad. Hay metas que has anunciado pero en las que todavía no estás actuando con la consistencia que necesitarías. Considera si el anuncio prematuro consumió parte de la motivación que necesitabas para el trabajo. No para castigarte, para entender el mecanismo y usarlo a tu favor la próxima vez. ¿Hay un proceso de crecimiento del que estás hablando con personas que no tienen el contexto para valorarlo? Considera si esas conversaciones te están ayudando a avanzar o te están desviando hacia la justificación y la defensa. ¿Hay heridas del pasado que siguen siendo el centro de tu narrativa? Considera si ese posicionamiento te está sirviendo o si ha llegado el momento de procesarlas con la ayuda adecuada y de construir una nueva narrativa desde lo que eres hoy, no desde lo que te pasó ayer. Hay información financiera que has compartido más de lo estratégicamente útil. Considera qué dinámicas relacionales ha creado esa información y si esas dinámicas te benefician. Y a partir de hoy, adopta una regla simple que puedes aplicar
antes de cualquier conversación importante. Pregúntate qué valor real tiene para ti compartir esta información específica con esta persona específica en este momento específico. Si la respuesta es clara y positiva, comparte. Si la respuesta es vaga o si la motivación es principalmente emocional, el alivio de contarlo, el placer de recibir validación, la necesidad de procesar sin un objetivo claro, considera guardar silencio y redirigir esa energía hacia la acción. La gente que construye en silencio llega más lejos que la gente que anuncia en voz alta. No porque el silencio sea virtud en sí mismo, sino porque el silencio concentra, el silencio protege, el silencio mantiene la energía donde debe estar. El silencio deja que los resultados sean los que hablen, y los resultados son siempre más poderosos que cualquier anuncio que puedas hacer sobre lo que vas a lograr algún día. Tus metas no necesitan audiencia para volverse reales, necesitan trabajo. Tus heridas no necesitan exposición para sanarse, necesitan proceso. Tus finanzas no necesitan visibilidad para crecer, necesitan gestión. Y tu progreso no necesita validación externa para ser real, necesita continuidad. Trabaja, construye, avanza, en silencio cuando sea necesario, con la solidez que solo da el saber que lo que haces no depende de que nadie más lo apruebe, lo entienda o lo celebre antes de tiempo. Cuando llegues, el mundo lo sabrá. No tendrás que contarlo, será evidente.